vez fuimos felices esperando el diario Papel por las mañanas. El extra de los canillitas. El sonido del papel que cuando crujía debajo del brazo nos hacía sentir especiales, cultos. Hoy el diario Papel se muere o agoniza en un rincón, como aquellos boxeadores que lo dieron todo y el entrenador está a punto de tirar la toalla. Cada vez son menos los kioscos de chapas en las veredas, los clasificados están en Facebook y ya no hay un Caloi ni un Fontana Rosa que nos dibuje una sonrisa de contratapa. Todo es nostalgia de un tiempo pasado que sí fue mejor. ¿Quién no esperó ansioso el lunes para coleccionar el póster de tu equipo campeón? Esa foto en doble página que después llevábamos a enmarcar al vidriero de la vuelta. Lo colgábamos al lado de la cama y ahí se quedaba para siempre, como un tatuaje en nuestra piel deportiva. Las redacciones eran trincheras de palabras, cafés al lado de la compu o en la máquina de escribir, y el Red Point encendido o el Jockey Club, y consumiéndose en el balcón. Discusiones eternas entre cronistas y fotógrafos, editores que trabajaban más de la cuenta, la espera hasta el cierre para el suplemento deportivo y en el medio un par en las rotativas, con los ojos desvelados porque había un anuncio político de último momento. El resumen del partido con las calificaciones individuales del 1 al 10 en una hoja de papel de diario tenía otro sabor, aunque luego esa misma hoja iba a parar en el fuego de un asado más. Hoy no hay diario, no hay resumen, no hay calificaciones y tampoco asado. Solo notas vacías sobre el último escándalo de Wanda Nara titulado para los algoritmos sin alma. Hoy todo es urgente, todo es efímero. La vida se mide en clics modernos que no hacen bailar ni pensar a nadie. Nos siguen pegando abajo. Texto del señor Hugo Fernando Videla. Hasta las 22. HD por Ciudadano News. Noticias de ayer, extra, diría el Indio Solari. Diría el Indio y Solari, los redondos. Los redondos y también Miguel Mateos decía algo de extra, no quiero verlo más. Bueno, hoy HD, historias deportivas, especial, diarios papel. Estamos muy nostálgicos últimamente, Montaña, algo vamos a tener que hacer. Sí, tengo un terapeuta, pero bueno, no. A ver, nadie se cura de la nostalgia está, pero bueno, está bueno. Está bueno poder traducir en cuestiones creativas esa nostalgia, ¿no? Y un tiempo pasado que en este caso sí fue mejor. El diario papel, esperar al otro día, ir al Canillita o a tu kiosco amigo a buscar el diario. El encargarle el día anterior. Hermoso que te llegara a tu escribiste, casa, ¿no? Quiero decirlo, hermoso texto bueno, Muchas gracias. Y es muy loco porque como decís vos siempre, yo nací en 1993, dice sí, siempre nací acá en el 93. Hugo, y sin embargo lo relata como si lo hubiese vivido. No sé, usted vivió varias vidas, me parece. Es muy probable. Tengo un amigo que lo hablábamos el otro día que cree en la reencarnación. Yo no creo en nada, pero no, lo que pasa es que a mí me gusta y me gustaba mucho el diario papel. En casa se compraba el domingo, solamente el domingo. Ya después de un poco más grande, cuando empecé a estudiar periodismo deportivo, lo compraba yo, cuando podía, cuando tenía plata. Tenía ahí una contradicción, si se quiere, porque me gustaba mucho Los Andes, el diario Los Andes, pero me gustaba el suplemento deportivo Ovación y el Tapón. Alta escuela. Y el Tapón. Entonces, claro, no tenía tanta plata para comprar 3 diarios. Así que un día compraba Los Andes, un día compraba El Uno, un día compraba Ciudadano. Estamos en Mendoza, por supuesto, le decimos a la gente que nos está viendo por Twitch. Exactamente, sí. Bueno, sí, suscribo lo que dice usted. Yo puedo decir he sido parte de Ovación muchos años. Tapón, y del Tapón, claro, sí. Y del Tapón obviamente fue como volcar mucha de esa experiencia que nosotros aprendimos en Ovación y bueno, volcarla en Tapón y dar rienda suelta a algo muy bonito que era todo un arte de tapa, porque está bien que estábamos los cronistas y estaba también el editor, pero también detrás habían fotógrafos, habían detrás también diagramadores. Nosotros tenemos a Ojitos Azules que hoy cumple una función. Él era el diagramador nuestro y con él nosotros maquinábamos noticias, tapas de diario y bueno, era un laburo que vos cuando lo veías después plasmado, impreso, decías, caramba, esto es todo lo que nos llevó en una tarde. Y bueno, era el testimonio vivo de eso que vos también lo has descrito en este texto después, de un póster
como este que te muestro ahora, por ejemplo. Sí, si le se mostramos va la cámara. a emocionar nuestro operador Dieguito Mangione. Mire, lo que alguna es. vez nosotros... Diciembre de 2005. Exacto. Esto es el suplemento tapón, el póster del Tomba cuando estaba por ascender. Yo estoy enfocando mal, ahí está. Es el Tomba, mire, se va a emocionar Dieguito Mangione. Sí, ahí es donde Godoy Cruz sale campeón de la Apertura 2005. Exacto. B Nacional todavía. Mira, ahí Qué está, mire equipazo eso. ese, Mire. El Mira, equipo ahí está. del Se nos Chocho Job. emocionó. Equipo del Chocho Del Job. Chocho Job, exactamente. Y detrás el recuerdo de los héroes del barro, por lo que estuve pispeando ahí, ¿no? Exactamente, el recuerdo de los héroes del barro, por eso un hito nacional. La opinión en ese momento del presidente Mario Contreras, y el otro no sé quién es, el que está al lado. ¿Chocho Job? El Chocho Job. El Chocho Job. Job. Bueno, hablando de ese Tomba precisamente. Impresionante. Bueno, estas cosas traían los diarios de papel. Hermoso Hermosísimo. y bueno, uno también creo que lo fuerte del papel era la colección, era que a vos te quedaba, no sé, incluso no sé, le hacían una nota a un vecino tuyo, un amigo tuyo, igual la coleccionabas porque lo conocías al tipo. Sí, Me parece que sí. estaba muy bueno, y ese periodismo lamentablemente de a poquito se va perdiendo. Sí. Ciudadano cerró su edición papel hace unos años atrás, Diario 1 lo propio, todavía Los Andes sigue, pero todo indica que estamos en una nueva época, es La era innegable. digital. Y bueno, hemos traído a alguien que sabe de diarios y mucho, porque es editor de Diario 1, una persona que queremos, que admiramos, un gran amigo suyo, ¿no? Sí, maestro de maestros. No lo digo por mí en el caso de Maestros Maestros, Sí. sino maestro porque realmente muchos grandes periodistas pasaron por sus, digamos, por sus mesas de trabajo, y él también es un hijo de un gran jefe de deportes que hubo en la provincia, que fue Hugo Cacho Cortés. Y voy a contar una anécdota que el otro día lo charlábamos tomando un café con Fer para presentarlo. En el año 2020, año de cuarentena, se había puesto muy de moda los juegos virtuales, pues estábamos en casa, no teníamos nada que hacer, en vez de, no sé, de ponernos tristes a llorar, jugábamos. Sí. Se había puesto muy de moda hacer mundiales de todo. Mundiales de cocina, no sé cuál es la mejor comida argentina, cuál es la mejor película de la historia. Y un usuario de Twitter hizo un jueguito para ver quién era el mejor periodista deportivo de Mendoza. ¿Sí? Hicieron ahí un jueguito, eligieron, este usuario eligió creo que a los 32, según él. Y un amigo nuestro, Franco Vallabriga, que estaba entre esos 32, dijo sonriente un día, todo bien con el usuario, dice, pero entre los 32 no está el mejor de todos, que es Gustavo De Marini. Y acá lo tenemos en la mesa, Gustavo De Marini. Lo aplaudimos porque... Gracias por haber venido por estar a acá, los bueno. estudios de la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Fernando, Hugo? Buenas noches a la audiencia. Bueno, mil gracias por todos los elogios acá, desmedidos absolutamente. Me dicen maestro, pero tengo unos muertos en el placar que ni se imaginan. Muy bonito el texto con el que iniciaron el programa, muy Gracias. bonito, muy real. Ahí solo faltó algo que tenían los diarios de papel, que ya no se ve más, que son los fúnebres, ¿viste? Ah, claro. Sí. Antes decían, ¿cómo se va a morir si no salió en el diario? Es verdad, es verdad. Si no sale en el diario. Bueno, así que muy halagado de estar acá, muy contento. Bonito programa. Bueno, Gustavo, la primera pregunta y después le doy Sí, rienda al amigo acá que tiene más experiencia. Yo alcancé a trabajar un poquito en el Ciudadano Papel, escribí 5 años en el Los Andes también, que para mí fue un lujo porque era el diario, como te decía recién, que más me gustaba. Claro. Y haber escrito 5 años, nunca pude entrar efectivamente, pero ver mi nombre en una nota de Los Sí, Andes sí, para sí. mí ya era como ganar el Mundial. ¿Cómo estás atravesando este tiempo, digo, de haber vivido el papel a full, que todo el mundo compraba el diario papel, vos toda la vida en Diario 1, tengo entendido? Antes en el diario Mendoza. Ah, ok, Diario Mendoza. Y hoy ver que solamente está Diario Los Andes, que hay cada vez menos canillitas, que hay cada vez menos kioscos, ¿cómo lo vivís? Y con pena, pero es lo que hay que adaptarse. Yo no me imaginé nunca que nos íbamos a ir adaptando a las distintas facetas del periodismo. Ya cuando aparecieron las computadoras nos resistíamos. Después nos resistíamos al cierre de la edición papel, fue muy doloroso. Ahora tenemos encima la inteligencia artificial y es lo que ha ido avanzando. El diario papel lamentablemente se ha extinguido.
queda Los Andes y hay algunos otros semanarios, periódicos que salen, que a veces se reparten en el centro. Y yo lo veo a Los Andes cada tanto, cada vez sale más chico. Me da mucha pena cuando las noticias de último momento, esas que esperábamos con tanta adrenalina, no solo deportiva, sino política, todo, te aparece en la parte de arriba de una página un QR y te dice escanea el QR para ver qué pasó con el cierre de listas del PJ, por ejemplo. Y vos decís, no, ¿cómo esto? Pero es lo que se ha impuesto, así que hay que adaptarse a las nuevas formas y también a las nuevas normas que impone el periodismo. Hoy también yo veo con pena cuando ves los rankings de la más leída, como decían en el texto inicial, que lo que más se lee es cómo se vistió Wanda Nara o a quién le dio un beso. Claro. Y capaz que una investigación, una producción linda, una historia está allá abajo de todo. ¿Y qué ha pasado, Gustavo? ¿Ha cambiado, ha habido un cambio cultural de la manera de leer las noticias o antes también interesaba eso? Por ejemplo, no sé, ahora decimos Wanda Nara, pero antes podríamos decir Susana Jiménez, no sé. Ha cambiado, sí, quizás antes interesaba, pero no tanto. Lo que pasa es que ahora eso que se ve hoy está mucho más al alcance, porque antes no había internet. No. Entonces, es más, antes, yo lo digo hoy con risa y también con culpa, se inventaban notas. Se inventaba una nota Susana Jiménez. Total, ¿quién iba a saber que claro, sí, es verdad. Había un famoso jefe de noticias en el diario Mendoza y luego en el diario Uno, un personaje muy simpático, el Carlos Perlino, que llegaba y te decía, che, hacerle una nota a Reutemann. Y bueno, y la hacíamos y no era real la nota. Era todo inventado. No tenían nadie tenía forma de corroborar que Reutemann no había dicho lo que decía en esa supuesta nota. No se le decía fake news todavía. No. Qué gracioso, sí, alguna vez me tocó, también alguna nota en las Copas de Oro, de verano, de los jugadores de River que no querían hablar, ¿te acordás? Y bueno, había que poner algo. Pero eso era, digamos, como más pasable. Más light, sí. Pero vos te acordás, Fernando, nosotros hemos tenido un compañerazo, excelente persona, el maestro Juan José Martínez, que decía que salgan a desmentirlo. Vos le creías lo que te había escrito y quizá no era real. Es verdad, qué tremendo. Yo recuerdo un profe que teníamos ahí en la Facultad de Periodismo Deportivo, donde yo estudié, que cuál era el valor que tenía el papel, a diferencia del digital. Vos en el digital te equivocaste, en vez de poner Fernando Montaña, pusiste Fernando Ruiz. En el digital, listo, lo cambiás, lo editas y chau, ya está. En el papel queda para siempre, decía. Entonces hay que tener demasiado cuidado, por eso el corrector, por eso pedirle a un compañero que te lea la nota para no equivocarte. ¿Cuáles son los errores que por ahí ustedes que han tenido más años papel tuvieron y que quedaron para siempre? ¿Algún apellido? ¿Mataron a alguien, por ejemplo, que estaba vivo? Sí, hay historias. Tenemos para hacer un centenar de Este es el programa para hacerlo. De historias. Mirá, yo me viene a la cabeza ahora un partido de vóley que jugaba Murialdo con Talleres y la periodista que fue lo vio al revés. Creyó que Murialdo era Talleres y que Talleres era Murialdo. Entonces el partido salió publicado al revés. Claro. Ganó tal por 3-1 y había ganado el otro. Al otro día te imaginás las llamadas al diario, che, ¿por qué pusieron eso si ganó? Bueno, es uno de tantos errores. Y hubo un emblemático de un partido, creo que de River, en Mendoza, que creo que salió el resultado también al revés y que llamaron a los dirigentes de River súper enojados. Mirá, el más famoso fue eso en el diario Mendoza, con una persona que hoy es docente o era docente en filosofía, que apareció como cronista deportivo y fue a cubrir un partido a la cancha de Lavalle, que jugaba Lavalle con Boca de Bermejo. Y era la primera vez en su vida que iba, y el tipo se tomó un micro para ir a Lavalle, y cuando vio una cancha se bajó del micro y preguntó, ¿acá juegan Lavalle y Boca? Y le tomaron el pelo. Y lo cubrió ese partido, que era un partido amateur, como que hubiera sido Lavalle y Boca.
cuando él regresa a la redacción del diario, había un periodista que se especializaba en tomar las estadísticas, tomar los goles. Cuando llegaban a la cancha, che, ¿a dónde fuiste? Ah, bueno, salió tanto, ¿quién hizo los goles? Y cuando este muchacho le dijo, salió 2-1, ganó Boca. No, ¿cómo? Si en la radio dijeron que ganó la Valle. Y no, el Cacho Cortés dijo, hay que creerle al que fue a la cancha. Y en realidad había visto un partido que no era. Y salió así publicado. Y nunca se rectificó la información. A desmentirlo. Nunca se desmintió. Bueno, ¿y usted usted mató a alguien una vez? Sí, yo maté a un amigazo después con los años. Sí, un arquero, el Loco Ugliardi, le mando un saludo a la familia porque por ahí nos escucha. Norberto Loco Ugliardi, arquero de Atlético Argentino. Alguien me dijo que, pero es como dice Gustavo, era época que no había internet, entonces me habían dicho que había fallecido y yo tenía el dato así, y bueno, a chequearlo. Llamé en esa época telefónicamente, empecé a llamar a Buenos Aires, todos los Ugliardi que encontraba por la guía, y bueno, ninguno era. Entonces fue como algo de, no fue una muerte propiamente dicha, sino como una despedida, pero medio ambigua la nota, porque yo no decía se murió, pero dije, bueno, el recuerdo del Loco Ugliardi, que nos dicen que se ha, o sea, algo así fue como que dije, bueno, sin dar datos precisos, pero diciendo que se había muerto. Y no pasó nada inmediatamente, sino que después en el transcurso de los años, ya incluso trabajando acá en Ciudadano, un primo mío que era amigo de él, dice, che, el Loco Ugliardi dice que lo mataron y está vivo, ¿cómo es esto? Y ahí hablé con él por teléfono y él me dijo que le había gustado la nota, la semblanza que había hecho de él, pero bueno, que no estaba muerto, sino que estaba vivo, así que estaba de parranda, como diría. Bueno. Sí, y alguna que otra más también. Mira, yo te cuento una cortita mía. Cuando recién empecé, fui a un partido en la cancha de Gutiérrez y estaba mirando el partido y un hincha que estaba ahí me empezó a comentar, porque Gutiérrez iba perdiendo por goleada, y me dice, no, claro, que estos pibes jugaron ayer en la cuarta, en la quinta, jugaron esta mañana en la sexta y ahora los ponen en la primera. Bueno, y yo me agarré de eso, ahí hice toda la nota criticando a Gutiérrez porque había utilizado a los pibes, pero yo nunca pregunté si era verdad eso. Y no era verdad. Justo ese fin de semana no había habido divisiones inferiores. No me echaron porque fue bueno el Cacho Cortés, pero cuando me dijo, ¿de dónde sacaste que habían jugado el sábado, el domingo? Y no habían jugado. No habían jugado. Eso por el famoso chequeo que uno tiene que averiguar si es cierto. Por eso teníamos un gran corrector que lo primero que preguntaba, ¿es verdad lo que dice el título? Si vos decías, ganó Luján 2-0, bueno, ¿es verdad? Algo tan elemental que había que ratificar y no se ratificaba a veces. Y sí, y lo que habrán quedado de por vida, uno puede ir a la hemeroteca y ver, me recuerdo una tapa famosa del diario Los Andes que incluso echaron al editor, creo, que salieron todas las reinas iguales, ¿te acuerdas? Sí. Un error retomo la primera pregunta que te había hecho, Gustavo, del tiempo, del cambio del tiempo, que es inevitable, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado la titulación también? Porque antes la persona compraba el diario papel y leía y se informaba. Y hoy los medios necesitan del clic, el clic moderno, como poníamos acá, utilizándole el título a Charly García, ¿no? Y que tenés que jugar y poner palabras claves y hacerle interesar al lector o a la gente que está del otro lado viendo tal vez o el diario o una red social para que haga clic y recién ahí pueda leer la nota. ¿Cómo estás viviendo todo ese cambio? Claro, es así. Hoy vas a leer el anuncio de un partido de Godoy Cruz y en el título te va a decir, juega Godoy Cruz, fíjate a qué hora, quién es el árbitro. Exacto. Y empezás a leerlo y recién al cuarto párrafo te aparece la información. Yo tengo la dicha, la suerte de que en el Diario 1 esto ha cambiado, por lo menos en información general, no así en deportes. En información general no tenemos permitido hacer títulos incógnitas. Ah, bien. Hay que decir, ponele hoy, Cornejo arregló con Milei. Y no titular la decisión que tomó Cornejo. ¿Qué decisión tomaron? Exacto. Por suerte, pero no desde hace mucho, hace poco que se ha decidido, porque además
Hay estudios que comprueban que al lector le molesta. Sí, tiene vida útil. Eso Siente puede haber como un resultado una engaño vez, pero sí. que tenga que leer tanto para llegar a la información precisa. Claro. Pero en deportes se sigue utilizando. Claro. Se sigue Bueno. utilizando porque da resultado, aparentemente. Da muchos clics. Y los clics mandan. Exacto. Gustavo, y bueno, un poco recién hablábamos de estas anécdotas graciosas de los errores del papel. ¿Y qué nota tuya propia te gustó hacer? Vos decís, qué linda nota, la puedo guardar, o a lo mejor teniendo el recorte guardado, o en la memoria tuya, ¿qué nota te gustó hacer? ¿Realmente te conmovió? Y vos decís, caramba, es lo que me satisfizo como profesional, como laburante. Yo no soy de guardar notas, de guardar recortes. Hubo un momento en que me gustaba mucho la cobertura del ciclismo, cuando el ciclismo para mí era ciclismo y no como ahora, que es mercantilismo. Esas coberturas me apasionaban, las del ciclismo, observar el trabajo de los equipos, cómo la afición seguía con tanta pasión. Eso me gustaba mucho. Notas específicas, lo que más recuerdo de una de Enzo Francescoli, que salió muy linda. Una persona muy humilde, muy predispuesta a contestar, así que, pero eso, no soy de guardar notas en especial. Soy más de trabajar en equipo, siempre he sido así. Claro. Y una pata fundamental en un equipo de un diario es el fotógrafo, ¿no? Tal cual. Es una pata fundamental, y me gustaría que presente al hombre que ya está en línea. Bueno, se trata de Paulo Páez, un gran fotógrafo mendocino. Justo se cortó, se cortó, me parece. Bueno, mientras ¿sí? lo... O le está entrando una llamada. A ver, ¿estás, Paulo? Paulo. Se cortó, pero ahí retomamos. Sí, bueno, contame más decíamos, de él. Paulo Páez, bueno, Gustavo lo conoce bien también, un gran laburante, tipo que empezó muy de pibe, trabajando fotógrafo en los Andes. Me gustaban esos fotógrafos que por ahí estaban en las jugadas y que de alguna manera son esos laburantes de prensa que acompañan muy bien una crónica deportiva. Hablo como si el papel todavía existiera, pero bueno, la crónica deportiva de grandes periodistas que hemos tenido acá en Mendoza siempre iba acompañado de una gran fotografía. A veces no tanto, digamos, pero en el caso de Paulo Páez sí. Pero es que el Pablo por poco corría junto a los jugadores en el partido de fútbol. Exactamente. Se metía ahí. Sí, vivía todas sus notas. Siempre andaba corriendo, yo lo recuerdo corriendo. ¿Es así, Paulo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Gusta, hola, Fer. Hola, sí, Hola, Pablo. sí, por supuesto, trataba de estar en forma, así que era una buena posibilidad de estar al trote. Claro. ¿Y qué foto así inicialmente se te viene a la cabeza que vos recordás, decirte, qué lindo, es la foto que me gustó sacar y que tuvo repercusión, una repercusión en tu alma y una repercusión al otro día? Mirá, Fer, justamente en los comienzos, el campeonato de argentinos en el 95, del vóley. 95. El vóley. Eso, muy bien. Bueno, no sé qué te puse, hay dos bolivianos acá. Yo llevaba poco tiempo en el diario y me tocó cubrir la final, que no me acuerdo con quién fue. Con Guaymallén. Deportivo Guaymallén. 18 de septiembre del 95. Perfecto. Yo llevaba hasta ese momento, todavía no cumplía un año en el diario y me tocó cubrirlo y fue tapa, diario, tapa, suplemento, un montón. Y la verdad que fue una experiencia bonita por todo lo que se vivió. La verdad que fue justamente en el comienzo, mi primer año de trabajo en el diario. Pablo, ¿y cómo era todo eso? Porque hoy los tiempos, me parece, estamos bastante nostálgicos aquí con Fer. Los tiempos con las redes sociales por ahí han cambiado, las fotos, como hoy todo el mundo saca una foto con el celular o con lo que sea, pero antes la foto, me da la sensación, corregime si estoy equivocado, tenía otro valor, ¿o no? Sí, por supuesto, totalmente, sí. No estaban los teléfonos, había que estar atento con la cámara, no perderse de nada. Si era un evento importante,
mandar en el primer tiempo los primeros rollos que uno tuviera, que había un encargado de laboratorio que fuera revelando negativos y que fueran editando, y era todo así. Y me acuerdo esos tiempos que los grandes rollos a mirar así con una lupa y sobre sobre un fondo blanco a elegir la foto. ¿Cómo sabías que era la foto? El negatoscopio. Claro. Y uno aprendía ya a darse cuenta cuando estaba en foco, la acción también la identificabas, ya ibas justamente entrenando el ojo y lograbas a darte cuenta de que si estaba bien en foco, si de pronto no tenía un foco preciso, pero la acción era muy buena y ameritaba ponerla, entonces, y eran 36 oportunidades, entonces había que asegurarse de tener en las primeras 20, ya cuando uno llegaba a 26, 27 fotos, probablemente se cambiaba el rollo para no tener poco margen después de eso, entonces a cambiar el rollo de lo más rápido posible y a seguir, porque difícilmente podíamos ir con 2 cámaras. Ocasionalmente tal vez sí, pero si no era una sola cámara, 3 rollitos, 4 de 36 fotos, y así, ir regulándola y estando atento a todo el tiempo. Contame un poco más cómo era esa dinámica. Por ejemplo, te tocaba ir a cubrir un partido de fútbol a la noche, un partido de Godoy Cruz, de Independiente, de Gimnasia, de quien sea, y el diario a qué hora cerraba, estaba solamente sacando fotos en el primer tiempo y te tenías que ir corriendo. ¿Cómo era toda esa dinámica para que los editores tuvieran las fotos y poder cerrar la edición? Si a las 21 empezaba el partido, 21:30, 15 a 20 minutos ya había que mandar algo. Lo que se pudiera, todo lo más que se pudiera. Entonces, veíamos de que el chofer quedara cerca, acercarnos con alguien o tal vez otra persona que viniera del diario y hacerle llegar al chofer los primeros 15 a 20 minutos con todo lo que se pudiera. Y cuando terminaba el primer tiempo, la otra tanda, y si en el segundo ya sucedía algo muy trascendental, a avisar, ya lo estaban viendo desde el diario, y decir, bueno, sí, tengo tal cosa. ¿Tenés festejo, tenés gol, tenés la pelea entre tal jugadores? Sí, lo tengo. No lo tengo. Está un poco chico, pero se puede levantar. Y así era. Y Paula, hay una adrenalina que no hemos contado, pero seguramente ya lo vamos a hacer, que amén de la nota, cuando vos ibas a cubrir algo acá a las canchas de Mendoza o alguna noticia policial, lo que fuese, era el tema de los viajes, algo que también ha cambiado en lo que es el periodismo actual. Antes, con los diarios, todos los diarios viajábamos a todas partes, y viajaba también el fotógrafo. Y bueno, y esto que vos contás, que por ahí tenías que mandar, a veces se dificultaba un poco. Contá eso, cómo se dificultaba tener que transmitir, porque era tiempo que no había internet todavía. Tanto, tal cual, no había. Estamos hablando del siglo pasado, milenio pasado. Había que ir con tiempo, buscar en la zona si se conseguía un laboratorio fotográfico, contratarlo especialmente si el domingo no atendían, que abrieran para uno, y ir y procesar los negativos, editar, escanear y transmitir desde una línea directa, porque no tenía que pasar por un conmutador, sino el módem se cortaba. En algunos casos, el fotógrafo viajaba con equipos de revelado de negativos. Entonces, podía revelar desde donde estuviera hospedado. Al baño, improvisar cuarto oscuro, revelar película color o blanco y negro, demandaba un tiempo y una precisión. Entonces, si en la zona no había laboratorio, había que hacerlo uno mismo. En una oportunidad me tocó viajar a Rafaela con Lucio Alcides, y llegamos a más o menos, no sé, cerca del mediodía, creo, y la primera misión fue salir a buscar un laboratorio fotográfico, conseguir al dueño y contratarlo que a tal hora me abriera, y bueno, por suerte así fue, y me procesó, creo que fueron 8 rollos de fotos, 8 o 9 rollos, y de ahí al hotel a editar cuadrito por cuadrito, una lupa, buscar
una luz, ponerlo a contraluz y empezar a buscar, si bien uno ya tenía en la cabeza las imágenes donde había una buena acción y sabía lo que le iban a pedir, la figura del partido, el lesionado, el expulsado, el color, los hinchas y todo eso, después era asegurarse de ir cuadro por cuadro, buscando algo que a lo mejor podía también ser útil para la publicación. Era como un componente artesanal y digamos hasta romántico también de eso de los diarios, que es un poco el espíritu de lo que queremos contar, de lo que significaba tanto como lector como haber trabajado en un diario de papel. Sin duda, sí, tal cual. Sí, fue una época muy bonita, la verdad que sí. Toda esa magia de los eventos, de toda la adrenalina, de cubrir, de estar ahí, de estar presente en hechos históricos, vivirla ahí a la par de los protagonistas, viajar y de pronto una vez me pasó de que fuimos, creo que fue esa vez que fuimos a Córdoba, Fer, cuando viajamos a Córdoba, a Carlos. Claro, que también fui porque cubríamos box en el Orfeo, creo que peleaba esa noche el Cotón, y después de eso me mandaron a La Rioja, una cuestión política, y me pasé, creo que fueron 4 días hasta que volví a Mendoza. Uh-huh. Así que sí, era muy divertido, muy, como hablábamos anoche, muchas vivencias, muchas experiencias que para nosotros eso es el tesoro que nos quedó de toda esa época. Pablo, bueno, me voy a meter en un tema que acá lo va a cerrar mi compañero Fernando Montaña, pero fuiste parte de aquel hecho julio del año 99, asalto en el diario Los Andes, ¿fuiste una de las víctimas? Sí, tal cual. ¿Qué pasó ese día? Mira, ese día salíamos cerca de las 17 horas. Me mandan a Villanueva, creo que fue al centro de salud número 16 de Villanueva, y si no fue al mismísimo centro, fue ahí, en inmediaciones, en la misma cuadra. Bueno, era una nota más, un día más, fue un día viernes, así que fuimos, tardamos poco tiempo, a los 40 minutos tal vez ya estábamos regresando. A pocas cuadras de donde fuimos a la nota, encontramos a una compañera que iba hacia el diario porque trabajaba en la parte de publicidad. Entonces iba uniformada, tomaba su turno creo que a las 18 ese día, así que la reconocimos, la llevamos con nosotros hasta el centro, nos bajamos como lo hacíamos habitualmente en San Martín y Amigorena, ahí en la esquina de Laca. Cruzamos Amigorena, íbamos charlando de la vida, del trabajo, de cosas así. Llegamos a la puerta del diario, subimos la escalera de no sé si son 6 escalones hasta la puerta principal. Nos abre la puerta un guardia que no era el mismo que yo había visto cuando nos fuimos. Está muy prolijo, peinado, impecable con su uniforme, de la misma empresa que trabajaba en esa época en el diario. Y bueno, yo como buen caballero le cedo el paso a mi compañera Elisa. Este señor nos abre la puerta, se hacia un costado, paso, hago unos pasos más, 3, 4 pasos, y me toca el hombro, la espalda, y me dice: tranquilos, que esto es un asalto, vayan para allá y quédense tranquilos. Me pareció, dije, qué simpático, qué gracioso, primera vez que nos vemos, me llamó mucho la atención. Cuando lo vi inicialmente, reconocí que no era la misma persona que estaba cuando yo me fui, porque generalmente permanecían por mucho tiempo las personas de la empresa, entonces ya nos conocíamos. Y dije, bueno, por ahí debe ser uno que es nuevo, viene de reemplazo, de pronto estuvo por Primitivo a la entrada de la parte comercial y nos habrán trasladado por acá circunstancialmente. Bueno, entonces, después que dijo eso, tranquilo, que esto es un asalto, yo me di vuelta, lo miré y así en un tono así muy tranquilo dije, bueno, está bien, pensando, siguiendo el supuesto chiste.
que no era ningún chiste. 4 pasos más allá, 5, pasando el primer portal, me di cuenta que estaban varios de mis compañeros contra la pared, una pared que era un armario que estaba debajo de la escalera que lleva al edificio histórico del Diario de los Andes, y ahí estaban una periodista, Gabriela Moreno, a mi lado yo quedé justo al lado de ella, muy nerviosa, estaba pobre la Gaby. También estaba un señor que era el proveedor de café a la dueña del buffet que teníamos en el diario. El guardia estaba de rodillas en el piso. Había otra periodista que estaba un poco más allá, que era Laurita Antún, tengo entendido. Y bueno, ahí nos quedamos contra la pared. La persona que estaba atrás repetía, quédense tranquilo, que a ustedes no les va a pasar nada. Se lo sentía tranquilo. Yo llegaba con mi cámara colgada al cuello, muy tranquilo, siempre andaba con la cámara a la mano. Haciendo un paréntesis en eso, una vez escuché de un colega que la cámara es hay que tenerla a la altura del corazón, y no solamente por una cuestión de amor que le tenemos a la cámara, sino que para gatillar. Está más cerca del ojo. Ah, bien. Entonces, cuando tenés que enfocar, por ahí 20 centímetros pueden hacer la diferencia entre llegar a tener la foto y no tenerla. Uh-huh. Entonces tenía mi cámara colgada, era una Nikon F5, que era el tope de gama en ese momento. Así que me quedé mirando la pared, nunca toqué la cámara. La persona repetía que nos quedáramos tranquilos, que no nos iba a pasar nada. Así que traté de mantener la calma. También estaba un fotógrafo amigo, Leo Rizzo, que fue el primer fotógrafo que fue al que, cuando llegan los ladrones, fue el primero que lo encañonan y lo trasladan hacia el fondo. Leo esperaba, porque esa tarde estaba al llegar una visita muy importante, creo que eran unos diplomáticos que se iban a entrevistar con doña Elvira Calle, ahí en el directorio. Así que por minutos no llegaron esos invitados y se encontraron ahí siendo partícipes también del asalto. Leo era otro de las personas que estaba ahí, y en un momento, cuando estábamos, siento ahí contra la pared, siento que una persona va bajando por las escaleras de madera, miro de reojo, iba empuñando un arma. Yo con las manos al costado del cuerpo, ni miré la cámara, ni atiné a tocar la cámara. Y cuando ya, evidentemente, el golpe era un fracaso porque buscaban dinero donde no estaba, también se tuvieron que ir, pero también sucede que cuando estaban ahí buscando el dinero, desde Contaduría, donde estábamos nosotros parados, al costado estaba el ingreso hacia las escaleras y a los ascensores para ir a redacción, deportes, todos los pisos del diario, del edificio que está detrás de la casa histórica, y también bajando la escalera está Contaduría. Ayer hablaba con una amiga que trabajó en esa época en el diario, y ese día tenían el tesoro, estaba accesible, o sea, por poco no llegaron a donde estaba tal vez la recaudación más importante de la semana, porque ese día están preparando los diarios del domingo, fin de semana, entonces tiene que haber habido en ese momento, en el tesoro sí, mucho dinero. Cuando seguíamos ahí contra la pared, aparecen 2 chicas muy jovencitas de mi edad en ese momento. Yo en ese momento tenía 23. Estas chicas llevaban poco tiempo, eran contadoras, y le pedían al guardia que abriera la puerta, y el guardia estaba en el piso y no podía hacer nada. Y una de ellas, Valeria, le decía insistentemente: Hugo, abrime la puerta que se me hace tarde, me tengo que ir a un cumpleaños de una sobrina, algo así. Y no se daba cuenta de la situación, hasta que Karina, que estaba un poco más atenta, se dio cuenta, se percató de lo que estaba sucediendo. Entonces le dice: Valeria, están robando. Dieron la vuelta y bajaron las escaleras, que eran 4 escalones, y cruzaron toda la contaduría y salieron al salón comercial del Diario de los Andes, y creo que llegaron
sin parar hasta Canal 9, a los gritos están robando, están robando. Cuando se empiezan a ir el guardia, el ladrón le exige al guardia que le abra la puerta. El guardia Hugo abre la puerta, se abría con un botón, era muy sencillo, había un botón en el escritorio, en el cajón del escritorio, un botón que era como un portero, se tocaba el botón y se destrababa la puerta. Y el ladrón le decía, chicas, no se vayan, chicas, vengan. Las chicas ya iban en el aire. Así que sí, me tocó vivir eso. Y duró, toda esa situación, no sé, duró creo que 15 minutos. Y una vez que se van los ladrones, bueno, escuchamos en un momento, quedó todo muy tranquilo, notamos que ya no estaban, así que subí, me fui al tercer piso, les di la noticia a mis compañeros de lo que había sucedido, no me creían, pensaban que estaba haciendo broma, la verdad que no era broma, llamaron a la planta baja y confirmaron que sí, que había sido tal cual así el asalto. Yo llegaba con mi cámara colgada y, como le decía, cuando viene mi jefe me dice, ¿sacaste fotos? Y no sé qué fotos. Bueno, hice una expresión así un tanto desagradable, medio como que me insultó un poco, pero bueno, no daba para hacer fotos el momento, la verdad que no. Y no. Obviamente Pablo está hablando, para quienes no sepan, del famoso asalto al diario Los Andes en julio de 1990. Qué buen relato, muy buen hermoso relato. Esto va a ser, este testimonio de Pablo también está, no le tocó atestiguar en el juicio, pero sí, digamos, su testimonio va a estar incluido en el libro de próxima aparición, que se llama El diario de un asalto, que es lo que hace referencia a Hugo. Lo esperamos con ansias. Sí, señor. Yo no participo de juicio ni de reconocimiento, nada, porque yo en cuanto vi que ya me podía ir del lugar, fui inmediatamente. Entonces, cuando llegó la policía, a mí no me tomaron declaración, nada. Entonces nunca participé de nada. Claro. Pablo, para cerrar y agradecerte por tu tiempo, este programa se llama Historias Deportivas, y ¿alguna historia deportiva que te haya quedado marcada por tu trabajo, de estar cubriendo un partido o estar en la entrevista con un deportista que vos decís, no puedo creer que le acabo de sacar una foto a semejante persona? Mira, la verdad que uno tiene la suerte de eso, de conocer muchas personalidades, o algunas que en su momento no lo fueron y después sí, crecieron y lo son. Y yo nunca fui de sacarme fotos con ninguna, no fui un cholulo, nunca fui de fotografiarme con las figuras. Qué sé yo, cuando estuvo Diego dirigiendo Racing, que lo expulsaron al poco tiempo, fue todo un descontrol cuando se fue de la cancha, empujones, golpes, fue un descontrol, así que y yo también llevaba poco tiempo, entonces son cosas para un muchachito. En ese momento yo tenía 18, 19, eran todas cosas, la verdad que eran muy fuertes, eran muy emocionantes ser partícipe de todo eso. Después ya más grande, cuando sucedió lo de Carlitos Ascurra en el estadio, sí, cuando terminó baleado, sí, estábamos cubriendo ese partido y todo más o menos comienza a descontrolarse cuando, bueno, ya el resultado estaba bastante, ya estaban en el 4-0 y los hinchas estaban muy enojados. Entonces los fotógrafos que estábamos a la orilla de la cancha somos los mismos que también le sacamos fotos a los hinchas cuando festejan y ganan. Entonces cuando van perdiendo también hay que hacerlo, hay que inmortalizar ese momento. Y bueno, cuando se empezó a descontrolar, que ya se empezó a poner difícil, algo me dijo a mí que era lo mejor alejarme del lugar. Entonces le dije a mis colegas, que eran 3 más los que estaban ahí, eran 2 colegas del diario de Los Andes, yo ya estaba en el 1 en ese momento. Che, le digo, vamos, no, le digo, porque esto acá nos van a seguir tirando lo que tengan a la mano, las naranjas, los papeles, los rollos, así que vamos, no. Y bueno, me fui yo adelante, pocos pasos más atrás venían mis colegas, y ahí cuando se empiezan a acercar la policía, que empieza a disparar a la infantería, claro, que empieza a disparar hacia la gente que estaba en el codo, por ahí entre el codo y la Popular, y se armó todo lo que ya, bueno, es histórico. Y yo ya estaba llegando a los bancos, ya estaba en el banco ahí muy cerquita, y cuando vimos que se amontonaron todo eso, empezamos a hacer fotos y bueno, ya verlo caer a Carlos
hicimos fotos desde donde estábamos y ya corrimos al lugar y ya vimos toda esa situación. Bueno, y ahí, en el video que se puede ver en internet, yo voy corriendo, me cruzo toda la cancha pegado a la camilla cuando nos llevan a Carlitos en la camilla. Eso fue muy dramático, la verdad que fue tremendo. Y también pensábamos en ese momento que nos podía haber pasado cualquiera de nosotros que estábamos ahí, porque el fotógrafo siempre está ahí metido, buscando la mejor posición. Entonces estás al lado de todo lo que está sucediendo. Y ese día nos podría haber tocado a cualquiera de nosotros, algo similar tal vez. Sin duda. Así que eso fue algo que impactó mucho. Un abrazo grande, Pablo, y gracias por haber sido parte de este especial. Un placer, y como último aporte, te pido 10 segundos para agregar un reconocimiento a un gran amigo de Fernando, de Gustavo y mío, sin duda, que fue mi padrino laboral, mi padrino profesional, Delfo Rodríguez. Sí, señor. El Delfo. Yo llegué al Diario de los Andes gracias a él. Él, cuando yo tenía 15 años, empecé a hacer fotos por la calle, y en el diario me compraban las fotos, y así lo conocí. Y un día me dijo, yo ya desde las primeras veces que lo conocí empecé a molestar un poquito a ver si había chance de llegar. Yo tenía 15, 16, así que me preocupé por que no se olvidara de mí. Llevaba muchas fotos, generalmente eran cuestiones policiales, accidentes, cosas así. Motivo para otra charla tal vez en otro momento, fueron cosas que para un pibe de 15, 16 fueron cosas bastante importantes. Así que el Delfo en algún momento tomó la decisión de darme la posibilidad de entrar, y bueno, así fue que yo en diciembre del 94, una semana antes nos habíamos juntado en el buffet, me dijo que había una chance, y bueno, en diciembre del 94 entré a prueba, hasta el 31 de diciembre estuve a prueba del año 94, y el 1 de enero ya me hicieron mi primer contrato de 3 meses, y ahí me quedé, hasta octubre del 2000. Así que el querido Delfo siempre está en todo momento en mis mejores recuerdos, porque en principio mis padres, que me alentaron a que estudiara fotografía, después el gran Delfo me abrió las puertas, y gracias a eso, bueno, lo que me ha quedado es todo positivo. El balance es altamente positivo, en lo laboral, en lo profesional, en las amistades, el Fer, el Gustavo. Así que aprovecho para eso, para un reconocimiento para el gran Delfo. Así que un placer haber compartido con ustedes, y gracias por el tiempo. Gracias, Paulo. Gracias a vos, abrazo Pablito. gigante. Que lo pasen muy bien. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches, ahí pasaba Pablo Páez. Bueno, siempre presente Delfo. Sí, Delfo, Siempre Delfo. Sí, presente. sí. Delfo siempre se hacía notar y se hizo notar. Se te hizo recuerdo. notar. Tenía uno que lo imitaba. Sí, con cariño. Eso es lo que te daban las reacciones de diario, que bueno, de alguna manera se mantiene eso también, la cargada, las imitaciones. Sí, y demás. sí. Y a Delfo lo cargamos. Con los primeros celulares que eran chiquitos, yo me hacía... El Delfo, para quienes lo conocieron y quienes no, tenía un bigote bastante profuso, como una foca, así como una morsa. Y era como una marca. Claro, su marca, su estirpe. Entonces yo me ponía el teléfono así y imitaba su voz, siempre con cariño. Así que Delfo, entrañable amigo. Entrañable amigo. Que justo decir, uno se peleaba también con los fotógrafos. Gustavo, eso, mientras hablaba, Paulo pensaba eso, y es la pregunta que te hago. ¿Cuántas veces por ahí, bueno, en la vorágine del laburo, se habrán peleado con los fotógrafos? Sí, porque además una consigna de cuando llegaba la foto era ver cuál era la foto para la tapa, y el editor no siempre estaba de acuerdo con el fotógrafo, le gustaba esta o no, y ¿Y cómo se llegaba a ese acuerdo? terminaba decidiendo el editor. Muy bien. Salvo con algún fotógrafo de carácter fuerte, como tuvimos uno que vino de Buenos Aires, que era del gráfico, Solari, no sé si te acuerdas. Rodolfo Solari, sí. Sí. Que, entre paréntesis, me hizo hacer la peor tapa de mi vida en Innovación, cuando teníamos que ilustrar a Ramón Díaz, que había hecho una limpieza en River, Sí. y eligió el cuerpo de un placero, le puso la cara de Ramón Díaz y 2 lampazos. Esa tapa me acuerdo y me da vergüenza. Muy mala fue. Bueno, pero divertida. Sí, Muy sí, divertido. sí, Divertida.
Y bueno, fíjate, eso y sin inteligencia artificial, se hizo artesanalmente. Artesanalmente, exactamente, sí, porque cortando con tijera Claro. y así se armó esa tapa. Si te digo un nombre, Gustavo, Hugo Cacho Cortés. Es un maestro, un padre periodístico, una excelente persona, tengo los mejores recuerdos del Cacho. La verdad que sí, siempre Sí, otro sí. más presente. Aparte un emblema de la ética, en eso siempre fue implacable. Ujú. Era el que nos fomentaba, el que nos alentaba a no ser periodinchas, Ujú. Ok. cosa difícil. Ahora ya no Y- se puede, pero en ese momento incluso evitaba de que fuéramos a hacer notas de los equipos de los cuales nosotros éramos hinchas. Claro. Estaba claro. bueno eso. Sí. Sí, porque digamos, evitaba eso, por ahí evitaba que saliera una pasión por demás. Exactamente, ¿no? sí. Era muy recto en eso. Ujú. Sí, hay como una Y lectura muy, de esto, ¿no? muy honesto. Porque por ahí yo lo escucho a Alejandro Fabri, por ejemplo, y él es hinchaplatense públicamente, y yo lo escucho y veo que es un tipo que se maneja con respeto con todos los clubes. Por ahí hay otros que sí son como demasiado manifiestamente hinchas de un equipo y lo dejan en claro. Sí, además que hay una realidad. En cualquier actividad deportiva, fútbol, automovilismo, básquet, siempre el periodista tiene simpatía, quiere que gane unos por sobre el otro. Ujú. El tema es que después cuando lo transmita, lo haga lo más objetivamente posible, cosa de que ser creíble, porque cuando perdió credibilidad, que Alejandro Fabri siempre la tiene, la credibilidad. Cuando perdió credibilidad, chao, perdiste. Claro, sí, tal cual. Sí, claro, ese es un potencial que un periodista no puede perder nunca. Tenemos saludos, ¿no? Sí, tenemos un montón de saludos. Yo Abrazo. inauguro el de Juan Manuel Altamiranda, que estuvo el jueves pasado. Sí, Dice un que está abrazo. escuchando el Un programa, abrazo. como siempre impecable, dice, y bueno, y le mandamos un saludo a Juan Por Manuel. supuesto. Estuvo el otro día aquí en los estudios de la radio. Un saludo para Luisa también, que está siempre del otro lado siguiéndonos en Twitch. Varios mensajes ha mandado. Diario Papel se extraña mucho. Bueno, manda saludos a Gustavo de Marinis, a Don Páez también. Y bueno, y a Don Delfo siempre presente también. Y bueno, Carlitos, que está siempre del otro lado. Carlitos. Dice: mis amigos Fernando y Hugo, el papel no morirá. Nada comparable como volver a leer el Tony D'Artagnan y antes Patrusú. Y los libros impresos no tienen reemplazo. En algún momento vamos a hacer especial de libros y revistas. Y mi hijo hasta hace unos años tuvo pegado en la pared el póster del Tomba, campeón de los Andes, nos dice. Abrazo grande para Carlitos, siempre presente ahí del otro lado. Para Tincho Vega también, que nos estaba escuchando. Quiero consultarte, Gusti. Ha sido lindo el especial, pero vamos a algo triste, que fue el día que te enteraste no sale más el papel de Diario 1. ¿Qué sucedió ese día? Fue un día muy penoso, fue un sábado a la noche y yo justamente era el jefe de cierre en ese momento. Uh-huh. Así que, bueno, ya sabíamos, no es que me enteré ese día, pero el último día, recuerdo el último día del trabajo. Los días previos cuando nos habían avisado que se apagaba, porque esa era la consigna. terminología, se apaga el papel, no nos gustaba ni medio, aparte pensábamos que no nos íbamos a adaptar a la edición digital, pero el día del último diario, que yo hice el cierre, cuando salí, ya teníamos la redacción allí en Las Heras, donde está ahora el Canal 7, yo me fui a tomar el micro enfrente, y ahí estuve sentado, por lo menos de haber estado sentado 3 horas, y pasaban los micros y no lo tomaba. Wow. Porque estaba muy choqueado, no podía creer que no salía más el diario papel. Casi una escena cinematográfica. Tal cual, y no podía creer que al otro día tenía que volver a trabajar para otra cosa, para algo que yo con lo que no estaba de acuerdo. Y que no te imaginabas tampoco, ¿Que cuando no? empezaste a trabajar en periodismo deportivo y periodismo en general, no solo deportivo. Claro, de ninguna manera. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? Decía, no. Me rompía la cabeza y te digo, pasaban los micros y no lo tomaba porque estaba ahí sentado enfrente mirando y miraba el diario, miraba salir la gente, pasar y estaba en otra. Fue muy fuerte el shock. ¿Pensaste que te podías quedar sin trabajo?
No. No pensé nunca que me podía quedar sin trabajo. Sí pensé que me iba a costar adaptarme, que tenía que buscar algún otro conchavo relacionado con el periodismo impreso, pero no, en una semana ya estaba yo y estaban todos haciendo ya el diario digital, aprendiendo lo nuevo, la nueva forma de encarar las noticias, así que así fue aquella historia que parecía increíble y que fue realidad y que se va haciendo realidad, lamentablemente. Por más hay gente que quiere que siga el papel, sí, pero está destinado a no seguir. Y no, tal vez la pregunta es muy obvia, pero capaz que no. ¿Crees que no hay marcha atrás? ¿Que el papel ya murió? ¿O que quizás, quien te dice, dentro de unos 10, 15, 20 años hay un resurgir de la gente que empieza a darle bola a esto, a darle bola al papel? ¿Qué crees que puede pasar? Yo tengo la esperanza de que eso va a pasar, pero no va a pasar en lo inmediato. Va a pasar dentro de mucho tiempo, quizás. Sí, siempre pasa eso, resurgen. Hay países... A la radio la mataron hace 50, 60 años y sigue viva, ¿no? Claro, por eso mismo. Hay países en los que se sostiene, ha vuelto el diario papel. Ajá. Bueno, yo creo que yo ya no lo voy a vivir, por lo menos como trabajando, porque ya estoy, digamos, en la parte final, pero sí creo que puede pasar. Creo que tengo la esperanza de que va a pasar en algún tiempo no inmediato, reitero. Porque siempre se pensó que los diarios, obviamente que antes vos, una noticia que hemos laburado en Diario de Papel y vos también, algo que surgía a las 4 de la tarde, mucha gente se enteraba a las 8 de la mañana del día siguiente, pero, o sea, ya no hablemos del Diario de Papel como que te vas a enterar, como informándote, pero sí se ha pensado que por ahí puede ser como si fuese una revista, de informarte, de comunicar, no la noticia sí, en sí, sino un contenido diferente, eso, un contenido diferente eso se puede que atraiga, un contenido con opinión, con lo que no se encuentra en lo digital. Hay mucha actividad de cercanía, claro, que no tiene lugar en los medios digitales. Claro. No solo deportivas, en todos los órdenes. Hay muchas cosas de cercanía de las que no se toma conocimiento en los medios digitales. Nos pasa. Sí. Sin ir más lejos, andá hoy a la Liga Mendocina de Fútbol. ¿Dónde la va a buscar la información? Claro. Algunos portales, viste, esporádicamente. Lo mismo pasa con los campeonatos de básquet, que tienen tanta gente participando, los de futsal. Tienen sus páginas, pero le falta eso, el papel donde se pueda ver las formaciones, las estadísticas, las fotos. Y el que lo decíamos también en el texto de inicio, el póster, ¿no? El póster tiene un valor que mucha gente lo compraba, capaz que solamente por eso. No sé, el hincha de Godoy Cruz. Sí. Ese diciembre de 2005, cuando el equipo sale campeón. Y tal vez nunca en su vida había comprado un diario. Le muestro ahí a la cámara. De Huracán Las Heras también, para la gente lacerina. ¿Viste? Muy bien. ¿Qué vas a pegar? ¿La computadora en la pared? No, imposible. Y aunque lo tengas en el teléfono, creo que no tiene el mismo valor no tiene que tenerlo en la mano o pegado por en tu eso pieza. Ese resurgir del papel seguramente va a ser con otros contenidos, sobre todo más locales. Mucho más locales, más regionales. Ojalá que así sea. Gustavo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, me encantó estar acá y me encanta el título, Historias Deportivas. Así que tenemos un debate acá con mi amigo HD, pero yo digo que debe ser HD la palabra. La palabra... Dice el HD las iniciales, que está bien, es un buen complemento. Sí, claro, o podemos en algún momento sacar un diario, ya que estamos hablando de diario papel, HD. El diario que se llame HD. Sí, podría ser. Pero está bueno, historias deportivas. Buenísimo, está bueno, hay tantas historias deportivas y Mendoza tiene tantas. Sin duda. Ahí les recomiendo una antes del cierre. Sí. La del equipo de básquet de Guillermo Cano, que jugó con pantalones a lunares, que fue toda una revolución en los años 60. Tuvo la osadía de jugar con pantalones a lunares, lo cual era resistido por los que mandaban. Sí. El diario Los Andes no quería publicar fotos. Mirá, una locura. Toda una rebeldía.
Tremendo, tremendo eso. Bueno, eso me han hecho colar ustedes con historias deportivas. Y Bueno, bueno, hay que retratarla. En algún sí, momento sí. Lo vamos a tocar. Bueno, yo no me quiero despedir, por supuesto, saludar al equipo, la Colo, en diseño. La Colo ha venido, es amiga de Gustavo Marini también, así que ha venido a saludarlo. Divina, sí, como sí. siempre, la Colo. Ojitos Azules en diseño Gustavo también. Gavarro. Diego Mangione en los controles, Rocío Vega en la producción. Usted dio la primicia el jueves pasado, hace un ratito comentamos un poco, pero bueno, contanos tu primera novela que está a punto de salir. Exactamente, bueno, El diario de un asalto se llama y es un suceso que surgió en pandemia, algo que tenía en mente de hacer historias que tuvieran que ver con Guaymallén y bueno, o las cercanías, y en este caso fue un suceso que pasó en el centro. Ahí lo vemos en la pantalla para la gente de Twitch y de YouTube. Ahí está, esta es la tapa, la tapa de El diario de un asalto. Justamente es con aquel suceso, el asalto al diario Los Andes, 16 de julio de 1999, y con la particularidad que entre todos los componentes de la banda hubo uno que fue como el Carlos Bianchi, digamos, de Atlético Argentino, porque fue el entrenador de Atlético Argentino, Juan Panza Muñoz. Increíble. Increíble, que ya no estaba dirigiendo en ese momento, pero bueno, poco tiempo antes lo había hecho, y justamente nos enteramos por los diarios que era parte de esa banda. Esto surge de una entrevista con Juan Muñoz, que falleció hace unos años. A partir de una entrevista y una investigación, bueno, realmente me aventuré en la historia, me apasionó hacerlo. Y bueno, es una crónica novelada de aquel suceso que fue el asalto al diario de los Andes, por eso se llama El diario de un asalto. Y que bueno, que Juan Páez, digo acá, Paulito Páez, Sí. fue el que dio su testimonio, que también está en el libro, junto con los testimonios de muchos más, mucha gente que colaboró, que participó. ¿Se cubrió en Diario 1 la noticia de Diario Los Andes o no? Sí, ¿no? por supuesto, aparte con el FER, casi que nos enteramos juntos de que estaba involucrado Muñoz, porque ustedes decían... dos son hinchas de Argentino. Exacto, somos hinchas argentinos. Mm. Y decían Juan Muñoz, y Juan Un Muñoz shock. hay muchos. Claro. Pero cuando dijeron Juan Quirino Muñoz, dijimos con el FER, che, este es el Panza. Y bueno, después el Panza pagó sus culpas. Yo tuve la oportunidad alguna vez de visitarlo en la penitenciaría. Tengo el mejor recuerdo de él. Y aprovecho este ratito para decir que la novela del FER tiene un título muy atractivo, llama, y podría terminar también, podría llevar a una filmación, a una serie. Señores de Netflix, si están escuchando. Está bueno el tema para Sí, llevarlo sí, a la tele, ¿eh? Sí, qué sé yo. Sí, ojalá Sí, que excelente. sí. Yo creo que No se olvide de los amigos. cuando por se vaya supuesto que para no, arriba, no. Productores y demás, y amigos, cronistas, todo. Lo que pasa es que esto, ya nos vamos, pero... Sí, tranqui, tenemos. Pero lo interesante de las historias que tiene que ver con Mendoza, con la aparición de muchos libros últimamente, el propio de Hugo Videla también, donde él también ha mixturado muchas historias del deporte mendocino. Creo que a los lectores mendocinos les gustan las historias de Mendoza. Por ahí nosotros algunas cosas de Mendoza puteamos, si se quiere, pero lo que tiene que ver con nosotros, las cosas que nos sentimos aquerenciados, identificados, ese sentido de pertenencia tiene que ver con las historias que han pasado en Mendoza, los sucesos mendocinos. Sí, yo lo celebro eso, me encanta que salga tu novela. Tengo que leer lo de Hugo. Hace poquito han sacado libros el Luciano Bertolotti, otro hincha argentino. Antes José Luis Verderico también. José Luis Verderico. Ernesto Espeche, Espeche. ha escrito una novela muy piola que se llama Reflujo. Rubén Jiménez, también de la Sí. Guarial Celebrante. Mucho tiene que ver con historias mendocinas, así que está bueno. Quique Fab también, ¿no? Quique Fab también, Quique, exacto. un capo. abrazo para Un Quique. grande. Un Le capo. mandamos un saludo gigante a Enrique. Sí, señor. Bueno, y cerramos con la noticia que se conoció esta semana, la Feria del Libro de Mendoza, que Exacto. va a ser del 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Lepar, como todos los años, así que ya está abierta la inscripción para aquellos autores que quieran estar presentes. Señor, un gusto, como siempre. Un gustazo, como siempre, Hugo Fernando. ¿Es cierto que le dicen novela porque el autor no ve la hora de terminar? ¿No? ¿Le costó terminarla a la novela? Y le diría más, me cuesta cerrarla todavía, porque digo, estoy con el editor, ahí Sí. no, y el editor me la va sacando, me la va arrancando la Ponemos mano. un poquito no, más ya acá. está. No, ya está. Ya está cerrada y bueno, está en una cuestión de edición y ya pronto se viene, porque de hecho hemos lanzado la preventa y gracias a Dios y a los lectores
Bueno, han dado muy bien, así que bueno, seguimos en esa línea y bueno, ya en agosto está lista y a la venta y a la calle, digamos. Mucha suerte, ¿eh? Y estaremos en la Feria del Libro. Muchas gracias, Hugo. Esto ha sido HD Historias Deportivas. Será hasta el próximo jueves. Chau.